Capítulo 2. Inesperada llegada. El día de la víspera llegó, preámbulo del gran día de las pruebas. Luke caminaba con un paso lento y pesado por los pasillos del instituto militar al que el comandante Víctor lo había enviado. A pesar de estar agradecido por la oportunidad de una educación formal, Luke detestaba ese lugar. Los profesores lo trataban con desdén, los estudiantes se apartaban de él como si fuera un apestado, y los entrenadores de condición física, o bien lo excluían, o lo sometían a un esfuerzo inhumano. Generalmente era lo primero, lo cual no le molestaba tanto, pero lo segundo, las palizas disfrazadas de entrenamiento, eran brutales. Harold ya había tenido más de un altercado con esos instructores. Dada su reputación como el asesino de la oscuridad, el maltrato físico hacia Luke había disminuido, pero la situación no era mejor. Lejos de molestarlo directamente, ahora simplemente se alejaban de él. Si Luke se sentaba en un banco, lo más probable era que los otros chicos simplemente se apartaran, creando un círculo de vacío a su alrededor. Bueno, al menos ya no me hacían bullying como en el pasado, pensaba con amargura. Quizás sea porque Harold tomó cartas en el asunto, pero aún así, ¿por qué no me siento mejor? Ser el único diferente, no es como si lo hubiera elegido, ¿verdad? Luke finalmente salió del edificio, sumido en sus pensamientos. Varios padres esperaban afuera para recoger a sus hijos, pero a él, no había nadie. O eso creyó, hasta que una mano familiar tocó su espalda. ¿Qué tanto piensas, parado como un poste en medio de la acera? La voz de Harold, teñida de una ironía que Luke conocía bien, lo sacó de su ensimismamiento. Yo. Pensé que estabas en una misión. Luke se sobresaltó ligeramente. Bueno, ya sabes, me tomé el día libre, respondió Harold, encogiéndose de hombros. Además, debo asegurarme de que uses estos 2 días para lo que son. Descansar. Vamos a casa. Durante el camino, mientras ambos caminaban bajo la pálida luz artificial de Subterra, Luke estornudó de repente. En su distracción, olvidó cubrirse la nariz. No era por una cuestión de higiene, sino por otra cosa. Una pequeña descarga de energía, como la chispa inofensiva de una falla eléctrica menor, salió de sus fosas nasales. Harold reaccionó al instante, su voz se tornó dura, casi como un latigazo. Luke, estúpido. Recuerda que debes cubrir ese tipo de cosas. Si haces que la gente se asuste, estarás en serios problemas. Lo siento, señor Harold, Luke balbuceó, su voz desganada por la brusquedad del regaño. No quería, perdón. El rostro de Harold se contrajo, el arrepentimiento asomando. Lo siento, no quise gritarte, pero, solo quiero protegerte. Si exhibes ese tipo de cosas delante de la gente, el temor colectivo hará que puedan hacerte daño. Solo, no quiero que te lastimen, ¿entiendes? Harold abrió la puerta de su casa. Aruna estaba en el sofá, demasiado absorta en sus caricaturas, pero levantó la vista para saludar a Harold y Luke con su tierna sonrisa habitual. Luke no pudo contener la melancolía que lo invadía. Pero, ¿por qué odian lo que hago? ¿Por qué siempre me miran así, como si me odiaran? Como si no importara lo amable que sea, me van a intentar patear de todas formas. Harold suspiró, acercándose para poner una mano en el hombro del chico. Ellos temen lo diferente. Temen lo que no entienden. Te ven como un peligro porque no entienden lo que puedes hacer. O, más bien, no entienden tu verdadera naturaleza. Por eso jamás debes usar esos poderes extraños. Jamás. ¿Me escuchaste? Si demuestras que puedes ser un peligro, intentarán matarte, ¿lo entiendes? Y yo, no quiero eso. Su voz se llenó de una protección feroz y pura preocupación. ¿Hay más como yo? La pregunta de Luke era un lamento, una súplica por encontrar a alguien que pudiera entender su soledad. Lo sabía, la voz de Harold se hizo grave. Pero, fueron cazados. Uno a uno, como en una quema de brujas. La ignorancia del ser humano puede dar lugar a actos horribles en muchos casos.
Temen lo que no entienden, Luke. Por eso, quiero que escuches bien. Eres el último que queda de tu tipo. Eres el último ángel de la humanidad. ¿Por qué se les llamó ángeles? Digo, no tengo alas ni nada de eso, jejeje. Luke intentó aligerar el ambiente con una broma inocente, a pesar de la pesadez de la conversación. Harold rió entre dientes. Algún día te llevaré con Zayan. Está quizás un poco chiflado, pero sabe lo que hace, y con todo lo que ha estudiado, estoy seguro de que tiene un par de respuestas sobre tu naturaleza. Ese tonto lo estudia todo. Su voz estaba teñida de nostalgia por su viejo amigo, un científico brillante que había dejado la milicia por sus propios traumas, buscando refugio en la ciencia. ¿Por qué me llevarías con un científico medio chiflado? Preguntó Luke con un tono genuinamente bromista, su curiosidad volviendo. Porque sabe demasiado, muchacho. Quizá te lleve después de las pruebas de mañana. Dime, ¿estás nervioso? Harold cambió el tema abruptamente, su mirada buscando la de Luke. Hasta donde sé, hay 56 candidatos a ser caballeros para el Mark 27, así que, está bien si fallas. Harold hizo una pausa, su nariz se frunció mientras miraba a su alrededor. Por otro lado, ¿dónde diablos se metió el queso del refrigerador? ¿Fuiste tú, Luke? La exasperación llenó su voz, aunque un atisbo de diversión brillaba en sus ojos. No, claro que no. ¿Por qué haría eso? Luke intentó sonar inocente, pero su mirada se desvió un instante. Harold arqueó una ceja, una sonrisa de regaño comenzando a formarse en sus labios. Porque sueles asaltar el refrigerador a veces, supongo. Y porque solo somos 3 en esta casa, y el compartimento del refrigerador está demasiado alto para que Aruna pueda abrirlo, ¿no crees? Ya, lo siento. Luke soltó una risa avergonzada, un tono de altanería divertida en su voz. Ni que fueras mi papá para decirme que puedo o no puedo tomar del refrigerador. Pero la mirada fija de Harold finalmente lo hizo desistir, y entre risas, Luke cedió. Vale, lo siento. Quizá en medio de la noche, mientras salí a tomar agua, me llamó la atención el queso. Quise solo probar un poco, pero estaba delicioso. Harold asintió, su expresión se tornó seria de nuevo. Así está mejor, Luke. Es mejor admitir un error, por más tonto y vergonzoso que sea, o por lo grave que pueda resultar, que recurrir a una mentira maliciosa. Mentir nunca trae nada bueno. Es solo como una banda elástica acumulando fuerza, inevitablemente, golpea con fuerza. Quiero que te lleves esa lección, Luke. Admitir un error no te hace tonto. Te hace humano, y te ayuda a ganar experiencia para no cometer el mismo error 2 veces. Después de una deliciosa cena entre los 3 integrantes de este pequeño hogar, Aruna dormía plácidamente en su habitación, su respiración suave apenas audible. Luke, por su parte, yacía profundamente dormido en la parte baja de la litera, un murmullo apacible en sus labios. Harold, sin embargo, no encontraba consuelo en el sueño. Pequeños quejidos de incomodidad se escapaban de sus labios mientras su mente lo arrastraba de vuelta a sus tragedias más profundas. Por un momento, revivió ese horrible instante. Él y la mujer que amaba, la líder de su pelotón, eran los únicos supervivientes de aquella fatídica misión. El resto de sus compañeros yacían esparcidos, silentes, bajo el cielo alienígena. Harold recordaba vívidamente su propia debilidad, su inutilidad. Estaba acorralado, herido, y aún así, ella lo empujó sin dudar hacia la nave de escape, un salvavidas lanzado en medio del caos. ¿Por qué hizo eso? La pregunta lo atormentaba incluso en el sueño. Ella era 1000 veces más valiosa que él, más fuerte, más importante. ¿Por qué se sacrificó por alguien tan insignificante como él? Su pesadilla terminó con la imagen de la nave ascendiendo, rasgando la atmósfera. Pero justo antes de que se perdiera en el vacío estrellado, vio una última silueta. Ella, su capitana, la mujer que amaba, se había quedado atrás.
junto a los cuerpos inmóviles de todos sus compañeros, se plantó firme, distrayendo a los soldados de la nueva Unión, un último acto de sacrificio. Y él, ahí, inútil, débil, el único superviviente. Ella lo salvó. ¿Por qué? ¿Por qué de todos ellos, él fue el elegido para cargar con la vida, con la culpa, con el peso de su memoria? Harold despertó con un sobresalto, el sudor frío empapando su frente, la respiración agitada y errática. De manera instintiva, se asomó por el borde de su litera. Su mirada se clavó en la figura durmiente de Luke debajo, como si temiera perderlo también. Finalmente, Harold relajó su respiración, la pesadilla aún fresca en su mente. Se talló los ojos con cansancio y suspiró profundamente antes de levantarse. Ciertamente, ya no se levantaba porque anhelara el amanecer, no por sí mismo. Pero, de alguna manera, Luke y Aruna le habían infundido un nuevo propósito, una razón desesperada para aferrarse a la vida. Antes de conocer a Luke, su plan era simple. Morir en alguna batalla, encontrar un final digno. Pero ahora, a pesar de todo lo que había sufrido, a pesar de todo lo que había hecho y perdido, aún quería vivir. Miró el reloj en la mesita de noche. Eran las 4 de la mañana. Harold observó a Luke con una mezcla de duda y expectativa. Era hoy. Era el día en que Luke se enfrentaría a la resistencia, el día en que mostraría sus habilidades y se mediría para ser el caballero del Mark 27. Harold sabía que Luke tampoco lo había tenido fácil. Vio a su padre caer, a su madre ser asesinada delante de sus ojos. Quizá el pobre chico veía esto como una forma de compensar su debilidad en aquel terrible momento. A decir verdad, no eran tan diferentes. Harold había sido demasiado débil para proteger a su pelotón. Luke, solo un pequeño de 6 años cuando su padre cayó y su madre fue asesinada delante de él. Harold se dirigió al baño. Encendió las luces, el resplandor artificial llenando el pequeño espacio. Por un momento, se quedó ahí, mirándose fijamente en el espejo. Abrió el grifo del agua, el sonido del chorro rompiendo el silencio, y se llevó un poco a la cara, el frío líquido un shock bienvenido contra su piel. Otro suspiro cansado escapó de sus labios. Finalmente, con los pensamientos más centrados y la pesadilla un poco más distante, regresó a la habitación. «Ya levántate, mocoso», dijo con una voz suave, pero firme, mientras movía delicadamente a Luke. «Recuerda qué día es hoy. Tenemos que llegar temprano». Luke abrió los ojos y, como impulsado por un resorte, saltó casi de inmediato de la cama en busca de su ropa. «Cierto. Lo olvidé completamente», exclamó, asaltando el pequeño ropero cercano. Se puso sus pantalones, su camisa azul y su chamarra, y por último, su gorra con el logo de un águila, la última reliquia que le había dejado su padre. Con un gesto resuelto, se amarró en el brazo la banda de la resiliencia que Harold le había dado. Se sentía listo. El frío aire matutino de Subterra mordía la piel, a pesar de la calefacción de los túneles que conducían al complejo de pruebas Omega. No era el frío del exterior lo que hacía tiritar a Luke, sino la atmósfera opresiva del lugar. La entrada principal, un gigantesco portón de metal reforzado, se alzaba como una boca de monstruo, tragándose a los aspirantes a caballeros. Dentro, el vasto hangar estaba iluminado por potentes focos cenitales que revelaban la escala de la ambición de la resistencia. Decenas de jóvenes, y algunos no tan jóvenes, se apiñaban en un campo marcado con líneas de colores y obstáculos dispersos. Había 56 en total, según Harold. Luke sintió el peso de sus miradas, furtivas y cargadas de resentimiento. Algunos cuchicheaban, otros simplemente se apartaban cuando pasaba. Él era el hijo de Adán, el niño maldito de una historia que no había elegido, y la mayoría lo veían como una amenaza a sus propias aspiraciones, no como un compañero. La banda de la resiliencia, apretada en su muñeca, era un recordatorio constante de la presión, pero también de la fuerza que Harold le había entregado.
Harold se mantuvo a unos metros de distancia, en la zona de observadores. Su rostro, aunque impasible, tenía una tensión apenas perceptible en la mandíbula. Sus ojos, como los de un depredador, escaneaban la multitud, buscando posibles amenazas, pero sobre todo, buscando a Luke. Una pequeña parte de él deseaba que Luke fracasara, que la vida de caballero no lo consumiera como a él mismo y a su padre. Pero la mayor parte de él, la parte que veía en Luke su propia redención, la que lo había entrenado hasta el agotamiento, anhelaba que brillara. De repente, una voz, amplificada por los altavoces, resonó por todo el hangar, cortando la murmuración. No era una voz inspiradora, sino una cargada de autoridad fría y pragmática. Atención, aspirantes. Soy el comandante Lara. Las pruebas de hoy no son un juego. No buscamos héroes de cuento. Buscamos resistencia, capacidad de adaptación y, sobre todo, supervivencia. El Mark 27 no es un juguete. Es la última esperanza. Si no pueden con esto, no pueden con nada. Las pruebas darán inicio en 5 minutos. Los que no estén listos, pueden retirarse ahora. Un escalofrío recorrió la espalda de Luke. No había marcha atrás. Era hora de demostrar de qué estaba hecho. La mujer que regulaba las pruebas, la comandante Lara, ofreció una breve explicación de la primera fase. Con un zumbido metálico, una sección del suelo del hangar se retrajo, revelando un estanque de agua inmensamente profundo. La tarea era simple en concepto: sumergirse, encontrar una llave específica en un gran llavero disperso en el fondo, y con ella, abrir una pequeña caja sumergida para recuperar un objeto clave. La prueba no solo medía la capacidad de moverse bajo el agua, sino también la resolución de problemas bajo presión y la resistencia pulmonar. 10 de los aspirantes levantaron la mano de inmediato, sus rostros una mezcla de resignación y alivio. Se excusaron y se fueron por la puerta del gran hangar, sus aspiraciones de ser caballeros evaporándose con cada paso. Una vez que los que no podían o no estaban dispuestos se marcharon, quedaron 46. Los primeros 10 candidatos ingresaron al estanque. 4 de ellos fueron eliminados rápidamente. Algunos tardaron un tiempo excesivo, otros simplemente no lograron sumergirse con la profundidad requerida. La tensión en el aire era palpable. Finalmente, llegó el turno del siguiente grupo, y Luke Edmond fue uno de ellos. Se deslizó en el agua fría, esperando la cuenta regresiva. Un chico a su lado, de cabello revuelto y mirada nerviosa, le habló. «Te ves asustado, amigo. ¿Tú eres?» Luke Edmond. «¿Y tú?» «Daiki Kitagawa», respondió el chico con una sonrisa rápida, extendiendo una mano helada. «Oye, suerte. Que gane el mejor». Gracias», dijo Luke con suavidad, un escalofrío recorriendo su cuerpo por el agua helada. El agudo sonido de una bocina anunció el inicio de la prueba. Los demás chicos se impulsaron con fuerza y se hundieron hacia el fondo del estanque con relativa facilidad. Luke, por su parte, lo intentó. Nadó con todas sus fuerzas, pataleando, esforzándose por descender, pero no podía. Harold lo había entrenado para nadar y flotar, sí, pero no para nadar contra su propia flotabilidad, contra la presión innata de su cuerpo por volver a la superficie. En cuanto intentaba bajar un palmo, la fuerza invisible del agua lo regresaba de nuevo hacia arriba, frustrando sus intentos. La desesperación comenzó a arañar su mente, pero entonces, sus ojos captaron algo. Pequeñas varillas de metal sobresalían de las paredes internas del estanque, apenas perceptibles, diseñadas para el mantenimiento, no para el uso en la prueba. Sin dudar, y sin dejar de patalear para mantener su posición, Luke se aferró a una de ellas. No nadando, sino literalmente escalando hacia abajo en el agua, usó las varillas como puntos de apoyo para impulsarse hacia el fondo.
Los militares que observaban desde la plataforma superior, figuras imponentes y usualmente impasibles, se quedaron viendo con una cara de inusitado interés lo que estaba haciendo el chico. No tenía la habilidad física pura para nadar hacia abajo contra la resistencia, pero de alguna manera, estaba encontrando una forma de llegar a su caja. Interesante, murmuró el comandante Lara, rompiendo su habitual silencio. Simplemente interesante. No tiene la técnica, pero, sabe improvisar en situaciones complicadas donde los demás, en su desesperación, pensarían que las cosas son imposibles. Simplemente, interesante. Una leve sonrisa apenas discernible apareció en sus labios, una rareza en su rostro. Lud corrió con demasiada suerte al encontrar la llave correcta rápidamente entre el llavero, pero la pérdida de oxígeno lo obligó a una decisión crítica. Subir para tomar una bocanada de aire o intentar insertar la llave en las múltiples cerraduras, buscando la correcta. Sus pulmones, ardiendo, no le dieron tiempo para pensar. Su cuerpo, de manera instintiva, se impulsó hacia arriba con sus piernas. Emergió a la superficie con un jadeo desesperado, sus pulmones aspirando aire con voracidad. Por un momento, hizo contacto visual con los demás candidatos que también estaban tomando aire. Algunos respiraban con dificultad, sus rostros pálidos. Uno de ellos, incapaz de volver a bajar, se rindió. Salió lentamente por las escaleras del estanque y levantó una mano en señal de abandono, su sueño de caballero roto. Sin dudar, Luke rápidamente se aferró a las varillas que sobresalían de las paredes del estanque nuevamente, y con una determinación renovada, volvió a impulsarse hacia el fondo. Mientras todo esto ocurría bajo el agua, Harold había notado la presencia de alguien nueva entre los militares, cercana al comandante Víctor. Una mujer alta, de porte intimidante y mirada afilada como una cuchilla, se dejaba ver. De alguna manera, sentía que la conocía, pero los recuerdos no le llegaban en ese momento. Por su parte, el comandante Víctor observaba con una mezcla de expectación y seriedad lo que hacían los aspirantes. De la nada, la mujer habló. Ese chico que se impulsa con las varillas, es hijo de él, ¿no es así, comandante Víctor? La voz de la mujer era grave y resonante. Así es, Louisa, respondió Víctor, asintiendo con la cabeza. Es el legítimo hijo de él. No solo por su apellido, como ya notaste, es idéntico a su padre. Sí, lo noté, replicó Louisa, un tono que combinaba severidad con una pizca de asombro apenas perceptible. Es inconfundible ese aspecto. Es idéntico a él, aunque no está ni de cerca de igualarlo aún. Quizás, respondió Víctor, sin inmutarse, su mirada aún fija en el estanque. Pero dejemos que el cachorro se convierta en un león. No podremos sacar conclusiones tan rápido. Es solo un chico aún. ¿Quién iba a creer que conocería al legítimo hijo de Jack Edmond, y el último de su tipo con vida? Comentó Louisa, un atisbo de asombro oculto bajo su habitual seriedad. Elara, la comandante de las pruebas, que había estado escuchando atentamente, se unió a la conversación. Quizá el chico nos dé una sorpresa, quién sabe. O quizá nos dé una sorpresa no tan agradable, sabiendo que tiene esa naturaleza en él. ¿A usted no le preocupa que ese chico pueda ser una bomba de tiempo, comandante? Su pregunta iba dirigida a Víctor, pero su mirada también se detuvo en Louisa. Podría estar de acuerdo contigo, Elara, intervino Louisa con un tono cauteloso. No debemos ignorar que ese chico es, bueno, lo que se supone que es. Harold, que había estado observando la interacción con creciente incomodidad, finalmente no pudo contenerse. Su voz, aunque controlada, tenía un filo aferrado que detuvo la conversación de los comandantes. Suficiente. He tratado lo suficiente con Ud como para saber que él no es lo que la gente piensa. Odiarlo por no entender su naturaleza es ignorancia, y la ignorancia lleva al miedo injustificado, y eso, da paso a la injusticia. Si me preguntan, yo les diría que dejen al chico demostrar de lo que es capaz.
Solo el tiempo nos dirá quién estaba en lo correcto. Justo en ese instante, Luke emergió del agua, el artefacto de la caja en su mano. Lo había logrado de puro milagro, ya que de los 10 que entraron, él fue el sexto en conseguirlo, a escasos 15 segundos del límite de tiempo. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Harold al ver que había superado la prueba. Harold se acercó rápidamente, y en un gesto suave, puso su chamarra por encima de Luke para que dejara de temblar por el frío del agua helada. Luego, le colocó su gorra. Luke, con voz tintineante por el frío, logró hablar. Bueno, ese supongo que lo logré, un paso más, señor H. Harold. Lo logramos. Hace mucho frío, dijo Luke con una sonrisa temblorosa, sus dientes castañeando como gelatina. Vamos a un lugar con calefacción mientras se prepara la siguiente prueba, replicó Harold con franqueza, guiándolo. Eres un poco débil, ¿sabes? Te estás muriendo de frío con un poco de agua. Por eso siempre te dije que bañarte con agua caliente jamás te traería nada bueno. Usted está siendo demasiado duro, señor Harold, bromeó Luke con un tono de molestia fingida, tratando de calentarse. El agua caliente es vida. Mientras Harold llevaba a Luke a un lugar más cálido y lo secaba con toallas, los demás candidatos restantes también eran dirigidos fuera del área de pruebas. Luke veía cómo muchos salían del hangar con caras de profunda decepción. Los ganadores, al igual que él, estaban temblorosos y agitados, excepto uno. Un chico corpulento, de expresión altiva, conocido como James. Por lo poco que lo había escuchado decir, fácilmente podría deducir que era un arrogante. Luke, por un momento, sintió una punzada de rencor hacia ese chico por hablar de manera tan egocéntrica. Pero Harold, que no perdía detalle, notó esa mirada. Tocó el hombro de Luke con una presión firme. No te hagas enemigos imaginarios, muchacho. Concéntrate en tu objetivo, en la meta, no en un posible adversario que tú mismo crees en tu mente, Luke. Lo sé, pero no me agrada cuando las personas sienten que pueden pisar a otros, respondió Luke con una mirada seria, su voz aún teñida de irritación. Si quieres demostrar tu punto, entonces no lo hagas por medio de una rivalidad imaginaria, terminó Harold con severidad en su voz. Demuestra tus capacidades, demuestra que puedes ser mejor logrando el objetivo, no con él directamente, sino demostrando que su percepción de superioridad es errada. Es lo que más odian ese tipo de personas. No que les ganes directamente, sino que demuestres a los demás que indirectamente eres mejor. No por creerlo, sino por hacerlo. Luke se preparó para la siguiente prueba, más mentalmente que físicamente, ya que la primera lo había tomado por sorpresa. La sensación de esa agua helada aún estaba en su piel, impresa a forma de recuerdo que erizaba su vello con la memoria de un frío que te quitaba el aliento. Finalmente, los 30 minutos de receso terminaron. La comandante Lara dio unos pasos al frente, su voz cortante y amplificada por los altavoces. Atención, señoritas. Levántense de una vez. Prepárense para la siguiente prueba y, sobre todo, preparen sus patéticas y flácidas piernas. Correrán de ida y vuelta en la pista de entrenamiento. Son 100 metros por tramo, 20 vueltas en total para lograrlo. Serán 2 grupos de 10 y uno de 14. Rápido, pasen los primeros 14 valientes. Rápido, rápido, rápido. Luke retrocedió sin dudar, uniéndose a los otros 9 en el segundo grupo. Los primeros 14 se lanzaron de inmediato. Corrieron de ida y vuelta. Pasaron 10 minutos. Luego, incluso 20. Uno a uno, varios de ellos cedieron, la fatiga acumulada del agua y el esfuerzo demandando un alto. 4 simplemente se rindieron en los primeros minutos, y muchos se desplomaron exhaustos antes de alcanzar las 10 vueltas. Era obvio que estas 2 pruebas iniciales no eran más que una eliminatoria brutal para dejar solo a los más aptos. Finalmente, llegó el turno de Luke y de los otros 9 últimos.
Un chico a su lado lo miró con una expresión apática, casi de abierta molestia. ¿Tú no eres el chico fenómeno? Pensé que la gente no confiaba en anomalías como tú. Como sea, no creo que llegues lejos, espetó el chico, mirándolo por encima del hombro. La prueba comenzó. Luke arrancó con fuerza, impulsado por una mezcla de determinación y el aguijón de las palabras del chico. 2 vueltas. 8. Luego 10. Pero con el tiempo, sus piernas comenzaron a arder, cada exhalación e inhalación se convertía en un quejido. Fue en la vuelta número 16 cuando Luke, sin poder más, se desplomó al suelo. El ara comenzó a contar los 10 segundos para eliminarlo, el sonido de su voz frío e implacable. 1. 2. 3. Pero una voz irrumpió con la fuerza de un trueno, el rugido familiar de Harold. ¿Acaso vas a rendirte ahora? Levántate. Tienes que levantarte. Entrenaste tan duro, sobreviviste a todo para llegar hasta aquí. No los decepciones, no te decepciones a ti mismo. El poderoso grito de Harold resonó en el hangar, llamando la atención de la propia comandante Lara, que detuvo su conteo por un instante, su mirada clavada en Harold. Luke escuchó las palabras de Harold, pero también sintió la sombra del chico de antes. Este pasó corriendo a su lado y, con una burla cruel, se detuvo solo para espetar. Parece que las anomalías no duran más de 16 vueltas. Hasta la vista, perdedor. Muerde el polvo. Pero esta ofensa no hizo más que encender una llama en su interior. Luke recordó las palabras recientes de Harold. Demuestra haciendo, no creyendo en el 8º segundo, con sus piernas gritando por piedad en forma de dolor punzante, se levantó. Y con una furia silenciosa, comenzó a correr con todo lo que le quedaba, dando una vuelta más, la 17ª. El chico que había ofendido a Luke, durante su vuelta número 19, se tambaleó. Ya fuera karma o mala suerte, su tobillo falló en el momento más inoportuno, a apenas 10 metros de la línea de meta para pasar la prueba. El chico se desplomó, intentó arrastrarse y comenzó a maldecir su maldita mala suerte. Se sorprendió, sin embargo, cuando unas manos lo levantaron y lo ayudaron a apoyarse. Cuando miró quién lo estaba haciendo, una sola pregunta, teñida de vulnerabilidad y dureza, salió de sus labios. ¿Por qué? Después de todo lo que te dije, ¿eres muy bueno o un idiota? Quizás sea los dos, respondió Luke con suavidad, a pesar de su propio agotamiento, mientras ayudaba al chico a llegar al final de la pista. El chico pasó la línea de meta, pero lamentablemente fue eliminado por su lesión. Una vez que el chico fue atendido por los paramédicos, Luke volvió a la pista para continuar sus vueltas. Finalmente, con un grito de victoria que venía de lo más profundo de sus pulmones, Luke logró dar las 20 vueltas establecidas. Se desplomó al lado de Harold en el asiento de la zona de observadores, sus piernas literalmente temblaban sin control. De los 34 candidatos que quedaban, ahora solo había 28. La comandante Lara finalmente declaró que las siguientes 2 pruebas serían realizadas mañana, en el campo de entrenamiento militar, a las 7 de la mañana. El día siguiente, el aire matutino era denso con la expectativa. Todos se reunieron en el campo de entrenamiento, una vasta extensión de terreno irregular diseñada para simular un entorno urbano en ruinas, con casas derrumbadas, paredes a medio caer, zonas elevadas y rincones oscuros perfectos para esconderse o tender emboscadas. Fuera de las rejas, una multitud de militares y algunos familiares de los candidatos observaban en silencio. Dentro del campo, la comandante Lara, con su habitual porte gélido, le entregó a cada chico un dispositivo. Guárdenlos en una bolsa que deberán cargar durante toda la prueba, ordenó con voz resonante. Este dispositivo cuenta con un botón. Al presionarlo, se apaga. Si su dispositivo se apaga, están eliminados de inmediato. Entendido. Una vez que cada uno tuvo su dispositivo, el ara dio las instrucciones finales. Cada uno debe ir a un punto lejano del campo de entrenamiento, un punto asignado,
alejado del centro. Finalmente, en el centro habrá solo 6 botones de acceso, que solo pueden ser activados escaneando con este dispositivo. Y solo habrá 6 lugares. La prueba de supervivencia comienza, ahora. El micrófono en el puesto de Luke reverberó, la voz de Elara repitiendo las reglas, ahora con un tono más desafiante. Bien, princesas. Esto es simple. Cada quien debe escanear con el dispositivo para abrir el acceso al botón. Si no llegan a los 6 puestos, están fuera. Si algún otro participante les quita el dispositivo y lo apaga, están fuera. Recuerden, aquí no hay amigos. Andando. Den comienzo a la prueba de supervivencia. Luke salió corriendo con agilidad y, sin esperar más, se ocultó rápidamente dentro de una de las casas semiderruidas. A través de una ranura entre 2 paredes rotas, observó el caos desatándose afuera. Todos los demás se lanzaban a la caza, buscando eliminar rivales desde el primer instante. Luke no intentó una confrontación directa. Sabía que había chicos más grandes y fuertes que él. Pelear con alguien de frente sería un error fatal. Por eso, se movía de escondite en escondite, manteniéndose a salvo y evaluando la situación. Entre sus breves paradas, escuchaba el fragor de las peleas entre candidatos, gritos ahogados y forcejeos desesperados por quitar y apagar el dispositivo del otro. Finalmente, Luke pudo distinguir el centro de la zona de entrenamiento, a unos 50 metros de distancia. Una batalla campal se libraba allí, una vorágine de cuerpos enzarzados. De la nada, una sombra cayó sobre él. Un chico se lanzó por sorpresa, cayendo encima de Luke y aplastándolo contra el suelo polvoriento. Luke forcejeó con todas sus fuerzas, pero el otro era notablemente más grande y robusto. Justo cuando sentía que le arrebataban la bolsa, alguien apagó el dispositivo del agresor. El chico se levantó, molesto, y se fue sin más remedio, eliminado. Una mano familiar ayudó a Luke a levantarse. Era Daiki, el chico que le había dado ánimos en la prueba de natación. Parece que estabas en problemas, Luke? Dijo Daiki con un tono amistoso, pero con la respiración ligeramente agitada. ¿Por qué me ayudas? Preguntó Luke, la duda aún en su voz. ¿Cómo sé que no quieres quitarme mi dispositivo? Daiki sonrió, un brillo de astucia en sus ojos. Bueno, hay 6 lugares, ¿no? Podemos colaborar para ganar mutuamente. Además, ese tipo de 16 años, ¿cómo se llama? James. Apenas empezó la prueba y ya comenzó a eliminar a la mayoría a diestra y siniestra, incluso a chicos mayores. Debemos movernos con cuidado. Su tono era exigente, pero lógico. Ambos lograron moverse a un nuevo escondite, ahora a 25 metros de los botones centrales. Luke y Daiki decidieron que era el momento de arriesgarse y salir corriendo. Pero de la nada, James, con una velocidad sorprendente, se lanzó en contra de Daiki. Luke no supo qué hacer. Podría correr perfectamente y tomar su lugar, abandonando a Daiki. El instinto de supervivencia le gritó que huyera. Lo siento mucho, susurró Luke, su voz apenas audible, antes de alejarse unos pocos pasos. James, por su parte, con Daiki sometido, comenzó a buscar la bolsa con el dispositivo en su mochila. Pero, de repente, algo con toda su fuerza lo empujó y lo hizo rodar un par de metros. Era Luke. Solo se había alejado para tomar impulso, y se había lanzado contra James con toda la energía de su cuerpo. Luke ayudó a Daiki a levantarse, y ambos, con un último esfuerzo desesperado, corrieron hacia los botones. Escanearon sus dispositivos y, finalmente, pulsaron sus respectivos botones. Sin más rivales directos en el centro, James llegó segundos después, con el rostro enrojecido de furia y frustración, y reclamó el 5.º puesto. Su mirada, sin embargo, dejó claro que tanto Daiki como Luke se las pagarían. Por otro lado, un chico de unos 19 años, que había asegurado el 3.er puesto, habló con una sonrisa divertida. Ese tipo está lunático, ¿no creen?
Preguntó en broma. Definitivamente. Tiene demasiado ego y una extraña violencia, asintió Daiki, aún con la voz agitada. No me agrada, agregó Luke, su mirada encontrándose con la de James. James devolvió la mirada con una chispa desafiante. Para su ego inflado, era interesante que alguien tan débil como Luke quisiera retarlo. La mirada de James era un desafío mudo. Te daré una paliza. Pero la de Luke respondía. ¿Ah, sí? Pues ya lo veremos. Finalmente, todos los candidatos restantes fueron llevados al hangar nuevamente. La razón, ahora obvia por el centro del vasto espacio. La siguiente prueba sería el combate. Una gran lona blanca, marcada con un círculo de batalla, ya estaba desplegada en el centro, lista para las confrontaciones. Mientras se hacían los preparativos finales, Luke se sentó junto a Harold, una pregunta genuina brotando de su mente. ¿Cómo funciona exactamente la activación del Mark 27? Preguntó Luke, su voz apenas un susurro. Digo, el comandante Víctor mencionó alguna vez que yo soy compatible, el más compatible de hecho. ¿Por qué de entre todas las personas en Subterra, solo 56 fueron consideradas? Harold, con una sonrisa apenas perceptible, comenzó a explicar. Bueno, digamos que para activar un Mark, especialmente los de la serie principal como el 27, se necesita una compatibilidad genética específica con el anterior caballero. Un vínculo, por así decirlo. ¿Qué? ¿Mi papá tuvo más hijos? Luke preguntó con un susto bastante tierno, sus ojos abriéndose con genuina alarma. ¿Qué? No, para nada, tonto. Harold soltó una risa contenida ante la conclusión apresurada de Luke. Los seres humanos pueden tener similitudes genéticas sin necesidad de ser hijos directos. Ya sea algún familiar demasiado lejano, o quizás ramas de un ancestro en común con los abuelos o tatarabuelos de tu padre. Incluso, a veces, son simples coincidencias genéticas que dan la posibilidad a una compatibilidad. Pero tú eres el más compatible por ser, literalmente, una casi copia de la genética de tu padre. Oh, ya entiendo. No lo había pensado, dijo Luke, relajándose. Por un momento me asusté, pensando que mi papá tuvo 56 hijos. Se rió de su propia ignorancia, un alivio palpable en su voz. Créeme que tu padre podía ser de todo, incluso un poco alocado, pero jamás fue infiel, dijo Harold, su tono volviéndose más nostálgico. Siempre estuvo con tu madre, incluso después de ese incidente. Su voz se apagó por un instante, la sombra de un recuerdo pasado. De repente, la voz de Elara lo sacó de su burbuja de intimidad. Fuerte y resonante, la voz de la comandante reverberó por todo el hangar. Bueno, princesas. Veremos quién es el más fuerte de los que quedan. Suban a la lona, Daiki Kitagawa y James Henderson. Dichas palabras preocuparon visiblemente a Luke al ver a su amable compañero Daiki subir a la lona para enfrentar a James, el chico que tenía la violencia grabada en sus ojos. La pelea no terminó bien. Daiki, claramente superado, ya se había rendido, pero James estaba empeñado en seguir golpeándolo hasta que los supervisores intervinieron y los separaron. Al ganar, James levantó los brazos al público en una muestra arrogante y desafiante de poder, sus ojos llenos de una satisfacción cruel. Los siguientes combates fueron más ambiguos, peleas promedio que verías en cualquier escuela de artes marciales, sin mucha espectacularidad. Fue hasta la pelea de Luke. Subió a la lona, invadido por un nerviosismo palpable. Su rival era George, un chico de unos 15 años, no muy diferente físicamente de Luke. Pero Luke no tuvo tiempo de pensar en más. La campana sonó, y George se lanzó contra Luke. Este se movió con rapidez, esquivando el golpe derecho que iba directo a su cara, y respondió de inmediato con una rápida izquierda al mentón de George. El tambaleo de su rival le dio la señal a Luke de que era su oportunidad para acabar rápido.
Pisó el pie de George con todas sus fuerzas, inmovilizándolo, y comenzó a dar una rápida sucesión de golpes al rostro. George no pudo mantenerse más, se jaló hacia atrás para liberarse y, una vez tomando distancia de Luke, lanzó un nuevo ataque. Esta vez, un golpe certero al costado de Luke que lo hizo retorcerse de dolor. George aprovechó el momento de agonía para asestar varios golpes al abdomen de Luke, dejándolo poco a poco sin aire. La vista de Luke comenzó a nublarse, pero en un momento de adrenalina pura, reaccionó con una patada desesperada que alejó a George, haciéndolo rodar un par de metros sobre la lona. George intentó levantarse, pero Luke no le dio oportunidad. Apenas se puso de pie, Luke se abalanzó primero con un golpe al pecho que George intentó bloquear con los brazos. Pero al subir sus brazos, expuso su estómago, lo que permitió a Luke asestarle un fuerte rodillazo en la panza, sacándole todo el aire. El impacto hizo que George perdiera el control, y Luke, con una patada final, lo lanzó fuera de la lona. Luke volvió tambaleándose y se desplomó sobre el asiento junto a Harold, quien rápidamente le puso unas toallas frías encima. Después de todas las peleas, solo quedaron 3 finalistas. Y después de una ronda final, solo 2. Luke Edmond y James Henderson. La voz de Lara sonó como una sentencia dura, resonando en el hangar casi vacío. Luke Edmond. James Henderson. Pasen a la lona de combate ahora. Recuerden, aún están a tiempo de declinar, incluso ahora. Simplemente levanten la mano. Ninguno de ellos lo hizo. La mirada de rencor de Luke hacia James era inconfundible, y la arrogancia de James se mantenía inquebrantable. Bien, sin más preámbulos, dijo Elara, con una dureza casi palpable. 1. 2. 3. A pelear. Fue James el primero en lanzarse contra Luke, pero esta vez, Luke no esperó a su enemigo. Dejó que el rencor por lo que James le había hecho a Daiki, y el enojo por su arrogancia, lo impulsaran. Se lanzó con tanta fuerza como James. Luke asestó un golpe seco al estómago de James, pero este no bloqueó el ataque. Más bien, aceptó el golpe con una voluntad de acero para darle a Luke un fuerte impacto en la cara. James apenas se movió, mientras que Luke jadeaba por el potente golpe. Pero no retrocedió. Se lanzó nuevamente con un golpe al estómago que James bloqueó con facilidad. James le dio un fuerte golpe en la cara a Luke, pero este aprovechó el brazo estirado de James para aferrarse a él, y comenzó a dar repetidas patadas que James recibió con visibles gestos de dolor. James finalmente se hartó de Luke y, con un fuerte movimiento de su brazo, lo lanzó al suelo. ¿Realmente creías que podías ganarme?, dijo James con dureza, mirándolo. Será mejor si no te levantas. Incluso si pierdo, no caeré por rendirme, respondió Luke, levantándose tambaleándose, con una determinación férrea. La única manera en la que me vencerás es acabando conmigo. Porque yo, soy Luke Edmond. James estaba a punto de dar el golpe final contra Luke para sacarlo de la lona, pero, algo interrumpió la pelea. Fue un sonido estruendoso, y luego, unos soldados, venidos directamente desde una colonia en Titán, una de las lunas de Saturno. Habían llegado en una nave que ahora era visible fuera de las puertas gigantes del hangar. El líder de los soldados se dirigió al comandante Víctor con desesperación. Señor. Señor, ellos ya comenzaron. Comenzaron su ataque. El anti-Mark Helios. La nueva Unión ha comenzado su ataque. Está destrozando todo en Titán, y muy probablemente ahora se está dirigiendo a la Tierra. Mi señor, tenemos que hacer algo. El comandante Víctor se levantó bruscamente de su asiento, su rostro tenso. ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Qué marks están disponibles para defender la Tierra?, preguntó con exasperación. El Mark 19 y el 17 están en reparación. El Mark 12 no está en condiciones de pelear. ¿Y qué pasó con el Mark 18 que está en la base de Titán? Mi señor, el Mark 18 fue derrotado.
respondió el soldado, la desesperación en su voz era palpable. Por eso tuvimos que huir rápidamente de ahí. Lo último que vimos es que, después de destruir una ciudad, comenzó a volar, lo que significa que viene hacia acá. ¡Maldición!, exclamó Víctor, golpeando la mesa. No nos quedan más, los apóstoles aún no están listos, al menos no todos. Solo queda una opción. Su mirada, cargada de una decisión forzosa, se posó en Luke y James, que aún estaban en la lona de combate.